Y luego de que el presidente de la República anunciara que el mando de la Guardia Nacional estará bajo un militar en activo, la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, negó que el hecho pueda considerarse una burla o un engaño, pues el problema de la violencia, el problema de la seguridad en México requiere atenderse de forma eficiente. Aquí los detalles que ofreció el mandatario federal en su conferencia mañanera. Vamos a ver. El jefe de la Guardia Nacional será un militar en activo, adelantó el presidente Andrés Manuel López Obrador, tras indicar que la semana próxima dará a conocer los nombramientos de las personas que conformarán el Estado Mayor del Cuerpo de Seguridad. Acuérdense que se tiene que conformar un Estado Mayor que lo integra la Policía Federal, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa y el comandante de la Guardia Nacional. Informó que hace unos días el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González, le pidió nombrar a un civil como titular del Cuerpo de Seguridad. Sin embargo, le explicó que se requiere un elemento con experiencia. Porque vamos a contar con el apoyo del Ejército. Estoy hablando de una reconversión, ¿sí?, en el Ejército y necesitamos un elemento de esta institución, además con experiencia. Reiteró que los integrantes de la Guardia Nacional pasarán por un proceso de formación. Va a pasar por un proceso de formación, un proceso previo de capacitación en dos temas que son fundamentales: derechos humanos y uso moderado, regulado de la fuerza. Añadió que como comandante supremo de las Fuerzas Armadas nunca dará la orden de que se reprima al pueblo. Eric Pinto, 21 Noticias.